La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Estos nombres del presidente que van, los presidenciables que van, pues valga la redundancia, enrutados hacia el proceso del 2024. Ya lo decían los especialistas, Raimundo, que terminando la elección del 2021, prácticamente iniciaba ese proceso al 2024. Y pues bueno, así lo exteriorizó en la mañanera, en una de las mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde da nombres que tiene él en mente sobre los posibles sucesores para el 2024, donde pues para mí en lo particular sorprendió la ausencia del nombre del paisano Ricardo Monreal, donde ya él públicamente hace extensos esos deseos de... Sí, ante la ausencia del nombramiento, pues hizo en su columna, creo que la que publica en Milenio, y dice, hey, yo también, ¿va? Y en su momento, y la que no manifestó mucho fue esta Rocío Nale, la mencionaron, pero no puso ni gracias, ni nada. Yo siento que la paisana Rocío anda más enrutada por los rumbos de Veracruz. Como que ni sabía, ¿no? Que iban a Exacto. mencionar, ni ha levantado la mano, ni nada, ¿no? Anda más, yo lo siento, pues, ella es senadora, ganó como senadora en el estado de Veracruz, entonces más o menos casi todos dicen que más que la presidencia va por la gubernatura de Veracruz, y los demás, pues bueno, ahí harán su lucha, ¿no? Hoy ya vimos los enroques que hace Claudia Sheinbaum, que mete a Martí Batres, a mí me sorprendió el movimiento como secretario general de gobierno, y creo que hay otros ahí pues, en su oficina, en fin, pero creo que es relevante pues lo de Batres, ¿no? Me parece que el bloque duro, ¿no? Martín Batres, nada más para que estar ahí bien colocados, camarada, en ese tema, ¿a qué ala pertenece Martín Batres? ¿A los históricos o bueno, a otro? Es que como dirían, es que todos son históricos, ¿no? Pues tienen 100 años pues ya de esas cosas, entonces... No, Batres es de los que ha estado del equipo de Sheinbaum, pues, ¿no? Fue el primer presidente de Morena para su fundación, ha estado ahí, fue el secretario de Desarrollo Social con Ebrard, también participó en el gobierno de López Obrador, entonces me parece que es uno de los históricos ahí que ahora lo recupera. Es interesante el movimiento porque pues, baja del Senado a la Secretaría General. Así es. ¿Y qué más, Ray? ¿Qué más se generó en la semana importante? Pues en lo local, yo siento que sigue, aunque se atoró la agenda o la discusión mediática sobre la ley del ISTESAC, pero también ahí se dieron a conocer lo que encontró la auditoría, ¿no? Que son 500 millones de pesos en pérdidas en 10 años en las áreas comerciales del ISTESAC, ¿no? Y ahí van a ir saliendo, me parece que muchas cosas, con el fin de que, por un lado, pues sí se necesita mayores aportaciones, pero también, pues, el fin al saqueo, a la corrupción o, pues, a los malos manejos, ¿no? Que pierdas 10 años, en 10 años 500 millones de pesos, pues, a los jubilados, a los derechohabientes, creo que les debería de preocupar, pues, ¿no? Y más porque en la Junta de Gobierno están prácticamente pues todos los organismos de vigilancia, la Secretaría de la Función Pública, está la Auditoría del Estado, está la Secretaría de Finanzas, y están los sindicatos, el mismo ejecutivo, ¿no? Entonces, es de preocupar, pues, que se les pase esas tremendas pérdidas, ¿no? Que faltaron los expertos en el manejo de los negocios. Así porque realmente la inversión que se hizo en ISTESAC fue para generar ganancias, utilidades que pudieran ir soportando la carga financiera de las pensiones, ¿verdad? Entonces, si es un aparato burocrático que no se regenera ni produce ingresos adicionales, pues está condenado a la quiebra, ¿no? Y no es de 10 años para acá, yo creo, se tiene fácilmente 30 años para acá, ¿no? Desde que inició, yo creo. Que inició ya 58, empezó con pasivos, sí, pero creo que eso va a seguir, pero lo que nos mueve ahorita pues está el tema, creo que conforme avance el tiempo va a ir también tomando color lo que hoy nos reúne para hablar sobre el tema de la consulta popular, ¿no? Esta
pues polémica decisión o polémica, digo polémica porque levanta, ¿no?, muchas pasiones sobre si se debe consultar, no se debe consultar y la forma en la que lo estamos comunicando. Entonces por eso yo les agradezco que estén aquí en el Son Politicón, a Ramón Medina, agradecerte. Sí, gracias, Raimundo, gracias, Carlos. Y a Gustavo Jasso, que estás coordinando también aquí los esfuerzos para promover la consulta. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Gustavo. Pues así es, efectivamente, Raimundo, un tema que levantó muchísima opinión en el bloque opositor, por así decirlo, por la dinámica que se quiere hacer para aplicar la ley, simplemente nada más para aplicar la ley. Para mí, en lo personal, pues bueno, es saciar esa ideología nada más en esta dinámica de la consulta popular. Lo veo tan innecesario, pero bueno, vamos a ver qué argumentación nos trae aquí nuestro invitado, Gustavo Jasso, quien es el que coordina los esfuerzos aquí en el estado de Zacatecas para que este ejercicio se lleve avante. Yo creo, Carlos, que quedó pendiente concluir con la información sobre los acontecimientos políticos del día de hoy. Bueno, hablaban de la agenda del presidente, de los destapes que la semana pasada hizo, pero bueno, creo que esta semana inicia con un anuncio para mí dramático, porque desde la tribuna presidencial, que es la mañanera, pues a todos los que primero subió y los puso en un pedestal, pues ahora los baja y los nombra mi corcholata favorita, ¿verdad? Y dice, yo soy el destapador y no tengo corcholata favorita. O sea que Ricardo, Juan, Pedro, Arturo, Jaime, etcétera, finalmente son fichas que va a destapar el presidente. Yo doy chance. Es más, Carmen Salinas, la corcholata original. Entonces digo, creo que sí, el lenguaje habla mucho, y en este caso, pues más que sentirse los aludidos, que sentirse agradecidos o reconocer el interés del presidente, pues creo que también los está minimizando, los está menospreciando, porque quien aspira a la presidencia municipal, la presidencia de la República, no puedes tú etiquetarlo, demostrarlo con mi corcholata favorita. En lo que estás dando es entender que si soy el destapador, soy el que mando y soy el que va a decidir. Desde ahorita nos está diciendo cómo va a ser el proceso interno de Morena, ¿no? Así es. Cómo va a ser la sucesión presidencial dentro de 3 años. Lo que parece un chascarrillo con lo que pretende ocultar la realidad del país, de lo que estamos viviendo en materia de inseguridad. Mira, a mí sinceramente, lo que comentaba ahorita Raimundo de la familia de Villanueva, la verdad es que escuchar que destrozan literalmente a una familia vecina de un estado vecino y le encuentran en Villanueva en esas condiciones, y verlo con tanta indiferencia por parte del gobierno, por parte de la federación. Mi política es de abrazos, no balazos. Creo que pues habla de que algo no está bien en el país, y hablar de la sucesión presidencial en los términos de que soy el destapador y no tengo corcholata favorita, digo, bueno, creo que es estar ya pisando terrenos en los que pues no va a haber respeto en el siguiente proceso electoral. Va a haber una confrontación hacia el interior del partido en el gobierno, y desgraciadamente así se ve. Sí, fíjate, contador, que yo me quedo más con el hecho de que se quiera evadir los temas tan trascendentales que necesita ahorita el país que se aborden, como estos de seguridad, como lo del INSABI, lo del desabasto de medicinas, lo del pobre crecimiento económico, lo de la pandemia, que también, pues bueno, se va a venir una tercera ola, queramos o no, y ahí está la investigación de la Jornada Zacatecas, donde nos dice que efectivamente ya viene pues este repunte y un posible retorno al semáforo amarillo, pero pues bueno, el presidente es listo en ese sentido, ¿no? Sabe que la oposición se está distrayendo muchísimo y se distrae muy fácil con el hecho de tocarle de otro tipo de temas. Y en ese sentido, Gustavo, me gustaría empezar por ese lado. La consulta no es una cuestión de distracción, como dicen algunos,
donde nos avienta la bola para estar platicando de la consulta y no sobre otros temas de relevancia. Hay un sector de la población que así lo quiere ver, como un asunto de distracción de la oposición, pero quienes estamos en este tema hemos observado al presidente interesado en este tema no de ahora, sino desde que es político, desde que está en la calle conviviendo. Bueno, desde la campaña mencionó, ¿no?, que iba a someterlo a consulta este tema de los expresidentes. Desde la campaña de 2006, de la del 2012 y desde luego de la de 2018. Es un asunto que, digo, el presidente y también nosotros coincidimos. El sistema democrático en nuestro país no pasa por su mejor momento. Ha tenido crisis tras crisis. El fraude del 88, el de 2006, por citar cuestiones relevantes en el área de la democracia. Que si está en crisis el sistema democrático, la respuesta es sí. Y si no fuera así, en los procesos electorales seguramente tendríamos mayor número de participación. Pero vean, acabamos de pasar un proceso electoral y hay entidades de la República en las que la participación ciudadana no llegó ni siquiera al 50%. Bueno, en la capital, aquí pasó eso. Sí. No. Bueno, pero aún el proceso electoral del año pasado, donde se renovó ayuntamientos en Hidalgo, diputaciones en Coahuila, hubo espacios en los que la participación no llegó ni al 30%. Eso nos dice de qué tamaño es la crisis en el sistema democrático representativo de nuestro país. Eso tiene que ver con que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a participar en la vida democrática cada 3 años o cada vez que hay elecciones. Y los otros meses, los otros años nos olvidamos del tema y todas las decisiones las dejamos a la clase política. Por eso este asunto de la consulta ciudadana, cuya intención es fortalecer la democracia directa, en la que los ciudadanos tengamos posibilidad de incidir en el destino de nuestro país, en los temas importantes de nuestro país, a mí me parece muy relevante y es ello lo que nos motiva a participar decidida y abiertamente en el tema. Más que el tema, que entiendo que es controvertido, el tema de la consulta, la misma consulta como figura constitucional y legal, a mí me parece que es lo más importante. Bueno, mira, yo creo que desde mi punto de vista, yo lo que estoy viendo no es una consulta popular con un fundamento legal. Es simple y sencillamente una campaña de propaganda política de Morena. Y lo puedo sustentar con un argumento contundente. ¿Qué es lo que dice la boleta o qué pregunta la boleta de la consulta popular? En términos generales dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas? Fíjense bien, tomadas en los años pasados por los actores políticos. Y yo creo que 2020 es un año pasado, 2019 es un año pasado, 2018 es un año pasado. Entonces, no estamos hablando de una consulta popular para hacer juicio político a los expresidentes. Y al presidente. Y al presidente. Estamos hablando entonces, desde mi punto de vista, de una campaña de propaganda política donde están buscando, de alguna manera, generar un ambiente en el cual, un ambiente político de crispación, en el cual se nos olvide siquiera el nombre del hermano del presidente. ¿Es Martín o es Jesús? Martinazo, le dice. Martinazo, ¿no? El que recibió los 150,000 pesos. Bueno, es Martín Jesús, ¿verdad? La gente lo sabe o no lo sabe. ¿Ya se le olvidó? Estamos debatiendo el tema de la corcholata favorita. Todos los días el presidente nos pone elementos nuevos en una estrategia de comunicación política en la que nos está engañando y nos está desviando la atención
de los intereses fundamentales que está teniendo que atender el país en este momento. Ya lo decían aquí ahorita nuestros anfitriones, el tema de la pandemia. Y estamos hablando, aquí lo decía Carlos, y hacía referencia también Raimundo al tema del deporte, los Juegos Olímpicos de Japón. ¿Y por qué no hacemos una investigación y vemos cómo se manejó y atendió la pandemia en Japón desde el año pasado al primer mes que se tuvo conocimiento del primer contagio? Estamos hablando de otra cultura, de otra mentalidad y de otra actitud política de los gobernantes. Yo aquí, a mí me queda muy claro que lo que debe ser legal se ha convertido realmente en una herramienta y una estrategia política para minimizar ante los ciudadanos la poca o mucha autoridad moral que pudieron haber tenido los expresidentes, los exfuncionarios, y lo digo por una simple y sencilla razón. Si el presidente de la República, si sus funcionarios armaron ya un expediente, pues ¿qué necesidad tienen De consultar. de hacer una consulta para que los enjuicien? Y si además la boleta dice que lo van a enjuiciar también a él. Bueno, lo vamos a enjuiciar por los muertos de Andrés Manuel López Obrador o por los muertos de Felipe Calderón. ¿Por cuáles muertos? ¿Por qué lo vamos a enjuiciarlo? ¿Los vamos a enjuiciar por la corrupción con Peña Nieto o por la corrupción de sus hermanos? Esa sí es una de las principales preguntas, ¿no? Es por qué consultar algo que, pues, habiendo hechos o actos delictivos que se pueden perseguir, ¿por qué hacerlo a través de una consulta? Aquí hay una verdad histórica que está plasmada en documentos oficiales y que se refiere a las cuentas públicas que rinden los presidentes de la República a través de las autoridades de fiscalización y conforme a un marco legal. Bueno, ok, tienen herramientas para hacer la investigación de esas cuentas públicas. Si detectaron fallas, que se les enjuicie, simple y sencillamente que se aplique la ley. Creo que el tema de hacer un juicio político de manera pública y con la estrategia que está implementando Morena, lleva a identificar desde mi punto de vista una estrategia en la que se está pretendiendo ir cambiando el régimen democrático o muy poco democrático que tenemos en nuestro país a un régimen autoritario de mando de una sola persona. Yo tengo aquí el documento que publica La Jornada hoy y que es un volante que emite el Instituto Nacional Electoral. Dice, primera consulta popular. Dice, ¿qué es? Es un mecanismo que permite a la ciudadanía votar sobre temas de trascendencia nacional. Aquí no nos está hablando de un juicio de expresidentes. La estrategia de Morena es engañar a la gente con el anzuelo de que los expresidentes fueron, hay que demostrarlo, no fueron, hay que comprobarlo, fueron corruptos y no hicieron bien las cosas, ¿no? Yo creo que si hay que cambiar las leyes, precisamente algo que pretendimos muchos legisladores que pasamos por la carrera política hace algunos años, fue cómo hacer realidad el juicio político prácticamente en el momento o in situ en que tú detectas una falla en la administración pública, ¿no? Y no esperar que rendir la cuenta pública dentro de 3 años o dentro de 6 años. Si hoy detectas un acto de corrupción y lo fundamentas, bueno, órale, éntrale. No te esperas a que la cuenta pública te lo dé. Gustavo. Sí, gracias por sus argumentos. Permítame contradecirlo. La consulta popular sí tiene fundamento legal. Desde el 2012 se reformó el artículo 35 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. En el encabezado señala, son derechos de las y los mexicanos. Se pasa usted a la fracción octava. Votar en las consultas populares. 2 años después, 2014, se expidió la ley de consulta popular. Y ahí, como en la Constitución señala, que tanto el presidente como el 33% de la Cámara de Senadores o de Diputados, o el 2% de la lista nominal de electores, tienen derecho a solicitar una consulta popular. Más allá, la reforma publicada el 19 de mayo de 2021 hace más amigable este tipo de democracia. ¿Sí? Bien, ahora podremos hacer consultas cada año. Entonces,
ese argumento suyo de que no tiene sustento legal, No, yo no dije que no tenía argumento legal, sustento legal. Lo que estoy diciendo es que lo están manejando como propaganda política. Bueno, yo le voy a preguntar, ¿quiénes son los sujetos sobre quienes se va a hacer la consulta popular? ¿Los expresidentes o los que gobernaron de un año para atrás? Voy para allá. ¿Verdad? Después señala usted que tiene dudas respecto de si se va a enjuiciar a los actos cometidos el día de ayer o cuándo. Aquí dice El año pasado, un año anterior, Así es. y el año anterior ya tiene 3 años López Obrador, y ya tiene 3 años, ya le toca. Es una pregunta. Oye, yo lo que pregunto, a lo que voy es lo que pregunto, ¿por qué hablan ustedes de juicio a expresidentes cuando la boleta de la consulta no habla de juicio a expresidentes? ¿Y por qué le ponen ustedes Está reformulada una fotografía o un volante con el rostro de los expresidentes como si fueran indiciados de un delito con los ojos tapados? No, o sea, esa es una ofensa y es una falta de respeto. Pero es una falta de respeto a sus derechos ciudadanos. Usted no puede a alguien acusarlo y ponerlo en una fotografía y señalarlo como delincuente si no lo ha probado y no lo ha demostrado. Cuando iniciamos es una campaña de propaganda política simple y sencillamente con tal de posicionar. Pero ¿por qué si también incluye, si incluye a López Obrador, por qué no se suman para que lo enjuicien? Esta pregunta, ¿no? De por qué se necesita consultar algo que se puede hacer directo si se tienen las pruebas y enjuiciar a los expresidentes. Esa es la pregunta de fondo. El sistema penal de nuestro país, ni el sistema tradicional, ni el sistema oral en el que Zacatecas ingresó en el 2008, nos ha dado los resultados esperados. Se siguen cometiendo muchos delitos, pero no todos los delitos que se cometen se denuncian. No todos los delitos que se denuncian se investigan. No todos los delitos que se investigan llegan a una sentencia. Hablar de estadísticas tal vez esté por demás. Seguramente a estas alturas, algunos de nosotros ya tuvimos algún evento con algún familiar o de manera personal. Yo recuerdo en lo personal, diciembre de 2017, veníamos de una gira de Pinos. Eran las 8 de la noche, pasábamos por Noria de Ángeles. Veníamos otro cuate y tu servidor en la camioneta roja con las letras de Morena, esa primera camioneta que compró el partido. Y una frontera por el... Las camionetas son despreciadas, nada más para NP300. 8 de la noche, en plena cabecera municipal, nos para una camioneta grande, Ford, nos adelanta, nos rebasa con sirena, como si fuera patrulla. Nos rebasa, se nos pone enfrente y luego llega otra por detrás. Con sirenas, se bajan vestidos de paramilitares, nos apuntan con armas largas, nos bajan, nos golpean, nos investigan. ¿Y de qué nos decían? ¿De qué cártel son? Nosotros, la camioneta, ¿no? Pero bueno. Así es, de ningún cártel, somos de Morena. Bueno, total que ya nos super golpearon, pero venía un autobús de pasajeros de Pinos, no sé si de Aguascalientes, pero pasó por ahí. Y no tenía por dónde pasar porque la carretera estaba obstruida. Entonces, pero es el autobús el que hace que ellos huyan del lugar y nos quedamos ahí nosotros. Entonces, llegamos acá a Zacatecas y lo primero que hicimos fue ir a poner la denuncia al Ministerio Público. Luego ya nos llevaron al médico legista y demás, ¿no? Como al año, cuando ya se nos había olvidado, ya se nos había quitado el miedo, me hablaron para dar inicio
a la carpeta de investigación, darle contenido a la carpeta de investigación que en ese momento se había abierto. Un año después. Sí, un año después, casi era diciembre, pero del año 2018, dices, ¿qué es esto? Y nunca a la fecha no te han dicho, una tal vez, venga, tal. Y así hay, ¿no? El 90% o más de los delitos, pues queda en la impunidad. Oye, entonces ahora, si fuera la consulta popular vigente, ese caso habría que llevarlo a la plaza pública, hacer una votación, para ver si se les hace juicio político o un juicio legal a esos criminales. ¿Usted cree que iría la gente a votar? Lo mío es un botón de muestra. Sí, no, pues, yo le pregunto, está. ¿usted cree que iría la gente a votar en una consulta popular para que se decida si se enjuicia o no a esos malos mexicanos que los asaltaron? Digo, todos hemos padecido eso que usted platica, ¿eh? Y a mí en las campañas también me tocó, y fuera de campañas también nos tocó aquí en La Pimienta, aquí cerca de Zacatecas, ni siquiera en Frenillo, ni siquiera en otras partes, ¿verdad? Sí, pero no lo estoy tratando como tema penal. Estoy dando un relato de lo que pasa en el sistema penal. Y el sistema penal, para mejorar o empeorar, necesita del tema político. Así, el tema político necesita de la presión social para mejorar. Oiga, pero ¿cómo Es hace un presión? acto en sí de política, de presión política hacia el sistema de justicia. La consulta popular. Pero ¿cómo sin hace duda, presión? Oiga, es ¿cómo hace un- presión es un social? acto Tal cual. político. ¿Cómo hace presión social o política si ya el presidente decretó que abrazos no balazos? ¿Y qué significa eso? Simple y sencillamente negar el ejercicio de la acción de la justicia. ¿En razón de qué? De que el presidente está suponiendo que antes la justicia se resolvía por medio de balazos. Cuando, bueno, como usted dice, efectivamente le reconozco, no se armaban bien los expedientes, no había una administración de la justicia pronta y expedita, y ese es el problema de fondo de nuestro país, ¿verdad? Yo creo que O sea, sí, que algo está pasando con el sistema judicial, pero no es que tengamos que darles abrazos y no balazos, sino simple y sencillamente que cada quien tiene que hacer su trabajo, y si no lo puede hacer o no lo quiere hacer, pues darle las gracias, ¿verdad? Pero yo por eso digo, bueno, una consulta popular, si ya la ley le faculta a las autoridades judiciales actuar en consecuencia de un fraude, de un delito, de un robo a la hacienda pública, de un desvío de recursos, ¿por qué ¿Por qué no no hacerlo? lo hacen? Porque ¿Por qué no yo lo les voy a hacen? decir por qué. Porque desde mi punto de vista, el gobierno no tiene la capacidad ni la aptitud, como no la ha tenido, por ejemplo, lo que decía Carlos, en el manejo de los medicamentos, en el manejo de las políticas públicas. O sea, el presidente llegó con una idea de desbaratar lo poco bueno que había, como las estancias infantiles, como algunos programas orientados precisamente al fortalecimiento de las capacidades de las personas. ¿Qué es lo que necesitamos los mexicanos? Pues tener con qué nuestro organismo pueda responder ante los retos que la naturaleza le impone, ¿verdad? Y que son que salud, alimentación, bienestar, educación, etcétera. El gobierno, ¿qué es lo que menos quiere? Que la gente estudie y que la gente El presidente- prospere, ¿verdad? En estos días el presidente... Quiere un país de pobres. O sea, por eso primero los pobres, y por eso, mire, a mí me sorprendió. Yo el entiendo gas, su oiga, visión. el gas del bienestar. Ok, muy bien, el gas del bienestar. ¿De qué calidad va a ser ese gas? Hay varias calidades de gas. Lo veremos cuando esté. Bueno, los medicamentos todavía no llegan, ¿verdad? Los del cáncer, pues van a seguir padeciendo la carencia de medicamentos, ¿no? Entonces, Hasta yo, donde vi en días pasados, personas que tienen familiares con esta enfermedad, cáncer, niños, tenían tomado el aeropuerto de la Ciudad Sí. de México y lo soltaron porque se acreditó que los medicamentos ya habían llegado a las entidades federativas. En se eso me informó quedé. que una parte se había entregado, pero después se descubrió que solo era una pequeña parte y fue una Hubo una estrategia lista de de comunicación. hubo una lista de 28 estados donde precisamente el presidente informa de que ya en almacenes se encontraban los medicamentos. Pasa una semana, se investigan estos medios neoliberales, Así es. facciosos, Propaganda. Oye, propagandistas. pero fíjese, ya ahorita va, el presidente ya va- Investigan y A ver, pero el tema es la consulta. la consulta, sí, pero no me quiero ir. Están saliendo- Pero bueno, a ver, Gustavo, esta pregunta es para ti. ¿Qué esperas, Gustavo? ¿Qué proyección tienes dentro de aquí, de esta coordinación estatal? El 2 de agosto,
El primero de agosto que se va a realizar. ¿Qué proyección tienes? Más o menos un más menos de participación tendrás, me imagino, proyectado para entregar las cuentas a nivel nacional, y si también nos pudieras decir qué proyección o qué expectativas se tienen a nivel nacional, porque hay que recordarle a la gente, Raimundo, que para que esta consulta sea vinculatoria necesita de existir una participación más menos, un poquito menos, de 40 millones, no, 38. 38 millones de mexicanos. ¿Qué proyección tienen para esto, Gustavo? Bueno, primero, gracias por esa pregunta. Les informo que, bueno, ustedes han referido aquí, quiero aclarar eso, qué coordinación estatal. Quiero aclarar que quien coordina los trabajos a nivel estatal es la diputada Mirna Maldonado. Okay. Y que a su servidor, este colectivo promotor de esta consulta popular, me nombró coordinador operativo en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Coahuila. Órale. He estado recorriendo estos estados, participando en entrevistas, en eventos, en asambleas informativas. Acaban de ir los compañeros al rancho de Fox, y estamos planeando una visita para la próxima semana, ahí porque los compañeros tuvieron un altercado, pero... Sí, pues ya me imagino, oiga, venimos a ver si nos deja aplicar la consulta donde lo vamos a fregar. Y es que en la propaganda política todo lo que suma es válido. Sí, por eso es propaganda política. Digo. Claro. O sea, por eso yo digo que no es legal, o sea, es propaganda política. O sea, no es algo que surja de una necesidad que la sociedad esté imponiendo y que esté plasmando en una ley, ¿verdad? Hay otra cosa que deseo aclarar. Este es un asunto ciudadano. Inició el 1 de septiembre de 2020. Ajá. Lo iniciaron dos compañeros. Uno se llama Omar García, que es uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa. ¿Sí? Ahí donde la fiscalía y demás autoridades dieron muestra de que están con el gobierno, no con la ciudadanía, y de que ocultaron la verdad. Una verdad que a través del trabajo que está impulsando Alejandro Encinas se está conociendo, pero poco a poco. ¿Sí? Apenas se dio con el cuerpo, se encontraron los cuerpos de tres. Los confirmaron, ¿no? En la barranca de... Donde está el basurero, ¿no? No. O sea, confirman que no estaban en Cocula. En Cocula, exacto. En el basurero de Cocula no estaban. Los encontraron en otra barranca. Pero apenas de tres. Entonces, falta mucha investigación ahí. Pero nosotros teníamos otra verdad, ¿verdad? De la autoridad. Bueno, Pues es que ese es el problema, que el presidente tiene otros datos para todo, ¿verdad? Y el otro día que lo confrontaron, pues es que dijo, yo tengo otros datos y con las evidencias. la otra muchacha que Cuando lo firmó, confrontó el periodista Ramos, ¿verdad? Sí. la otra muchacha que firmó la solicitud es Adriana Baena, es una periodista independiente que igual salió huyendo de una comunidad del estado de Guerrero por la violencia, que no es exclusiva de Guerrero, lo hay en todos lugares, ¿no? Ellos ingresaron la solicitud al Senado y a partir de ahí tuvimos hasta el día 15 para juntar el 2% de las firmas, son alrededor de 2 millones, juntamos 2.700.000 firmas. Para que iniciara el procedimiento ahora Así sí a es. nivel nacional, ¿no? Ajá. Luego de ello, las entregamos al Instituto Nacional Electoral para que él revisara si estas eran auténticas y etc. Entonces, descalificó algunas, pero aprobamos, pasamos. La cuota, pues, ese mínima. requisito, así es. El presidente, ustedes recordarán, también hizo llegar su pregunta a la Suprema Corte. La Suprema Corte entró al estudio de fondo de constitucionalidad y trascendencia de la pregunta, y hubo una división en la Corte. Algunos ministros opinaban, igual que el compañero Ramón, que para qué la consulta, si estaba ahí las leyes penales. Y si además ganan rete bien, pues para qué hacen una El consulta. debido Tenían proceso, que- respetar el debido Así es, proceso, así ¿no? es. Que debe de tener cada Sí. mexicano. En ese inter, la Suprema Corte se dividió. De los 11 ministros, 6 dijeron la consulta debe verse como un asunto de política criminal. ¿Sí? La ciudadanía tiene derecho a expresarse sobre estos temas. No es de los temas prohibidos en el mismo artículo 35 constitucional
no es de los temas prohibidos a consulta a la ciudadanía. Está prohibido el tema de derechos humanos, está prohibido el tema de la hacienda pública, está prohibido los temas electorales, pero esto lo enfocaron como un asunto de política criminal y por eso logró pasar. Una vez que pase en la Suprema Corte, entonces el Instituto Nacional Electoral inicia con la organización de este proceso. ¿Cómo nos va a ir? Por la expectativa que tú nos decías que tenemos. No sé, espero que nos vaya bien. Creo que el INE, aunque está cumpliendo su tarea a regañadientes, porque recordarán ustedes que incluso se ampararon para no organizar la consulta, porque lo que ellos quieren para organizarla pues es dinero. Más de 1,000 millones decían que costaba. Hicieron su cálculo de 1.500 millones de pesos para instalar mesas receptoras en todos los lugares donde se instalaron casillas. Entonces se les dijo, a ver, señores, ustedes son una institución de las más caras del mundo. ¿Sí? El INE sí. Y como ustedes, hay otras instituciones que con menos presupuesto organizan elecciones de representación y organizan elecciones de democracia directa. ¿Sí? Pero no les puso el ejemplo de como cuáles países. Luego dijeron ellos, ¿no es cierto? Nosotros no somos el INE más caro del mundo. Sí. Los de Brasil cuestan más. Bueno, con eso se están defendiendo ellos, ¿sí? Y entonces dijeron, bueno, la vamos a hacer, pero en lugar de instalar 160,000 casillas para que la gente acuda a votar, vamos a poner el 30% de esas casillas. A ver, vamos a poner, ¿ustedes o el INE? El INE. Bueno. El INE va a poner... Se va a poner el gobierno con Morena, que son los promotores el INE va a poner sus funcionarios. Va a tener menos funcionarios que los que ocupó en las casillas. En una elección normal, pues. Así es. Acá va a tener un presidente, un secretario y un escrutador. Es lo que va a tener. Y, insisto, lo que conocemos regularmente como casillas, ahora se van a llamar mesas de recepción de votación. Okay. Pero son menos. ¿Sí? ¿Cuántos va a haber aquí en el estado? En el estado son 737. 737 casillas, mesas, perdón, en el estado de Zacatecas. Y van a estar puestas, ¿de qué hora a qué hora, Gustavo? Igual, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Sí. A las 6 de la tarde cierran mesas y trasladan todo eso al IES. Al INE. Al INE. Y el INE tendrá hasta el día 4 de agosto para remitir el informe. El informe del resultado. El informe final, porque ahora han dicho que van a tener un pre, de tal suerte que podremos conocer los resultados ese mismo día, el 1 de agosto. Sí, pero miren, las incongruencias. Ustedes saben que el INE se aprobó de su presupuesto 1,000 millones de pesos para contratarle a una empresa vehículos blindados, para que sus funcionarios puedan desplazarse en el país con seguridad y demás. ¿Sí? Y bueno, pues eso están destinando el INE para su seguridad personal, y para la consulta está destinando alrededor de 500 millones de pesos. Estima que cada mesa receptora le costará en promedio 8,000 pesos. El pago de sus funcionarios, materiales y demás, ¿no? Bien, bueno, pues tenemos 10 municipios en el estado que no van a tener una sola mesa receptora de votos, ¿sí? Entonces, y contando con ello de que pues, la gente va a tener que recorrer distancias largas a las que no está acostumbrado para ir a votar. Ahora, si el tema, además de ello, no le parece relevante, pues tiene menos incentivos, motivos para desplazarse. Ahora, en una elección para elegir representantes, gobernadores y demás, si vota el 2% de la población, la elección es válida. En el caso de la democracia directa... Del total del padrón a nivel nacional. Así es. Si vota el 0.1%, la elección es válida, ¿no? En cambio acá, para que los resultados de la consulta popular sean vinculantes, se requiere el 40% de la lista nominal de electores. Así es. Se ve complicado, ¿no? Claro, por supuesto que se ve. Oye, Gustavo... Bueno, es algo diferente, también no es una elección
de un funcionario público o de una persona que va a desempeñar un cargo de elección popular o de representación. Digo, eso, o sea, no es lo mismo que una elección normal. No, claro, Es una consulta popular y creo que debe tener unas reglas de acuerdo a lo que yo es. creo que los partidos se hacen locos. O sea, por ejemplo, para mantener el registro, se piden el 3% Sí, exactamente. de la votación. Porque No del padrón, sino de la votación. no, de la Y votación. para que hagas vinculante una consulta, ahí sí hago te ese cobran comentario un porque digo, bueno, 40%. o sea, ok, está bien, vamos utilizando el mecanismo de las consultas populares como parte de un ejercicio de participación democrática de la gente. Pero alguien lo dijo aquí, el presidente es listo, y yo aquí por lo que nos comenta el compañero Sosa, entiendo que ellos se apropian la iniciativa de la consulta como parte de un grupo de ciudadanos a raíz de una situación de conflicto no resuelto. Cuando la realidad y la verdad es que el presidente, desde un inicio de su mandato y en campaña, llamó a un juicio político a los expresidentes. Y eso lo debemos tener presente, que fue una estrategia y es parte de su programa político, no de su programa de acción de gobierno, sino de su proyecto político en el que pretende, desde mi punto de vista, borrar el pasado reciente y lo poco bueno que pudo haberse hecho en los anteriores, para decir que de aquí para adelante todo está bien y de aquí para atrás todo estuvo mal. Entonces, por eso a mí se me preguntan que si votaré en la consulta popular. No, yo no participaré, no votaré, No, pues porque no me voy a prestar a ser parte de una estrategia de manipulación autoritaria. ¿verdad? Aunque vayas a votar el no, es participar en esa Exactamente, dinámica. por eso no participaré. Por eso no hay que participar. Bueno, O sea, de llaman lado, los pues, demócratas, para entender, los demócratas están llamando a no participar. no, en no, un no. ejercicio La de gente está, no, es libre de llamando participar. a no participar En un el ejercicio. punto Es personal de es- opinión, No, por eso. creo que es ¿Tú qué le dirías innecesario. a la gente? es antidemocrático. no participen. Ahí está. No, El demócrata No, es, está llamando a no participar en un ejercicio de democracia directa. no, en un ejercicio Así las cosas. Pero bueno, antidemocrático. tengan sus últimos mensajes. Oye, mira, un minuto ahí te va. y un minuto. Un minuto, y ahora sí O ya sea, nos tenemos yo que creo ir. que es un tema de manipulación política. Por ejemplo, mira, ya lo dijo el INE. ¿Y qué es lo que expresa la prensa del gobierno? Pues, consulta popular, juicio expresidentes. Eso no lo dice el INE, ¿no? Entonces, yo sí estoy convencido que este es un ejercicio que pretende orientar la actitud y la conducta de la gente en contra del pasado reciente para favorecer un proyecto de gobierno que no tiene ni pies ni cabeza y que ha sido inepto. ¿verdad? Gustavo, rápidamente, que Gracias. nos tenemos que ir. ¿Por qué si Quiero contestar una pregunta que hizo Ray, muy importante. ¿Y por qué no al presidente Andrés Manuel? Recordar que el próximo año se va a tener este ejercicio ya aprobado por Cámara de Diputados de la revocación de mandato. Y panistas, priistas, gente sin partido podrá votar en contra. Algunos votaremos a favor, pero es otra consulta popular con otro. Hay que ver las reglas de la consulta. Pues bueno, popular, camarada. Si no hay reglas. Muchísimas gracias, contador. Muchísimas gracias. Éxito, Gustavo. Te deseo éxito. Ojalá se dé el resultado que están buscando. Yo no voy a participar, pero deseo el éxito en este proyecto que estás coordinando. Camarada, ¿usted va a participar? Por supuesto. Sí, va hasta la máscara Sí, de puedo Vicente ir. Fox. Y pues bueno, ahí a la ciudadanía, pues que... Oye, faltó una pregunta de responder. Que se- Ya, nos vamos. Aquí corto. Hasta luego. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos la próxima semana. Una disculpa. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.